vamos a trabajar los números enteros ahora en el contexto de la física. Vamos a ver las dos propiedades de la materia, que son los puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? Esto nos sirve para identificar las distintas sustancias. Es una propiedad intensiva, es numérica y por lo tanto es una característica de la sustancia. La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Es lo más fácil para conocer esos tres estados. Una materia que se encuentra en esos tres estados es el agua. Cuando yo pongo a hervir agua, la pongo en estado líquido, y cuando sale el vapor por el pico de la pava, sale en estado gaseoso. Y si yo pongo a congelar agua, la pongo en estado líquido, y una vez que se congeló, la tengo en estado sólido. El cubito de hielo es el agua en estado sólido, ¿sí? Entonces podemos tener los tres estados de la materia en esa sola sustancia, que es el agua. La temperatura a la que una sustancia cambia del estado líquido al gaseoso se llama punto de ebullición. O sea, cuando, por ejemplo, el agua, ¿sí?, alcanza los 100 grados centígrados, hierve, se convierte en vapor, y ese sería su punto de ebullición, que lo vamos a designar como PE. El alcohol alcanza ese punto a los 78 grados centígrados, el mercurio a los 357 grados centígrados, la glicerina a los 290 grados centígrados y la acetona a los 56 grados centígrados. Por otro lado, tenemos el punto de fusión, que lo denominamos como PF, que es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Por ejemplo, cuando se empieza a derretir un hielo. Para que eso pase en el agua, tiene que alcanzar los 0 grados. A partir de los 0 grados, el agua que estaba en estado sólido se derrite y se empieza a convertir en estado líquido. ¿Sí? También a esa misma temperatura el agua se congela y se hace hielo. Se empieza a congelar y se hace hielo. Pero acá en este caso estamos hablando del punto de fusión, que es al revés. Por eso ahí en la actividad hay un pequeño errorcito, ¿sí? Porque el mismo es el punto de solidificación. El punto de fusión del alcohol es de menos 117 grados centígrados, el del mercurio es de menos 39 grados centígrados, el de la glicerina es de 20 grados centígrados y el de la acetona es de menos 95 grados centígrados. A esas temperaturas, esas sustancias, ¿sí?, que estaban en estado sólido pasan a estar en estado líquido. Las actividades son ordenar de menor a mayor los puntos de ebullición y los puntos de fusión de las sustancias mencionadas, de las que hablamos anteriormente, ¿sí? Para cada sustancia, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre el punto de ebullición y el punto de fusión? ¿Qué diferencia hay entre la temperatura que necesita esa sustancia para pasar del estado líquido al estado gaseoso y para pasar del estado sólido al estado líquido? Ahora en la actividad 2 se ven las figuras de unos termómetros. Dice: en estos termómetros están marcadas las temperaturas en grados centígrados de los puntos de ebullición y puntos de fusión de diversas sustancias. En el primero tengo el radón, después tengo helio, agua, etanol y bromo. Van a ver marcadas en esos termómetros las diferentes temperaturas, ¿sí? Por si no lo ven bien en la imagen que yo les mandé, la diferencia entre una rayita y la otra es de 50. Empieza en 150 arriba y va bajando 50 hacia abajo cada rayita. 150, 150, 0, menos 50, menos 100. La actividad pregunta: ¿qué sustancia tiene el punto de fusión más bajo y el más alto? Si vamos acá, en la imagen vamos a ver dónde está PF, cuál es a mayor temperatura y cuál es a menor temperatura. ¿Qué sustancia tiene mayor diferencia de temperatura entre el punto de ebullición y el punto de fusión?
y cuál tiene menor diferencia. Expliquen sus respuestas. Bien, acá ustedes van a ver que en la imagen muestra los dos puntos. Por ejemplo, en el primero, PE y PF. Bueno, ¿qué diferencia de temperatura hay entre menos 62 y menos 71 en random? ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Sí? ¿Qué diferencia de temperatura hay entre el PE y el PF? En el helio lo mismo. ¿Qué diferencia de temperatura hay entre menos 269 y menos 272? ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre 0 y 100 en el agua? ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre menos 115 y 78 en el etanol? Y bueno, con el bromo lo mismo. Donde dice expliquen sus respuestas es cómo llegaron a ustedes a saber cuál era la que tenía menor diferencia y cuál era la que tenía mayor diferencia. En el C dice, ¿es cierto que la sustancia que tiene mayor punto de ebullición es la que tiene mayor diferencia de temperatura entre sus PE y PF? Ahí van a tener que comparar, ¿sí? Lo que hicieron en la actividad anterior, que les va a dar la diferencia entre un punto y el otro, y cuál es la sustancia que alcanza el punto de ebullición a mayor temperatura. Si esa sustancia que alcanza el punto de ebullición a mayor temperatura es la misma sustancia que tiene una mayor diferencia entre uno y otro punto, entre el punto de ebullición y el punto de fusión. Acá les dejo una explicación de qué es cada uno de los que significan las siglas, que eso ya lo teníamos anteriormente. Y luego les voy a pasar unos comentarios sobre las actividades para que los anoten en la carpeta.